Directamente desde el Salón Azul del Congreso Nacional, sede natural de la Junta Militar, transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y Argentina Televisora Color, LS82 TV Canal 7, para todas las emisoras integrantes de la cadena nacional de radio y televisión del país. En esta ceremonia, en instantes más, se darán a conocer las bases políticas de las Fuerzas Armadas para el proceso de reorganización nacional, acto que cuenta con la presencia de sus excelencias los señores comandantes en jefe de las tres armas, de Ejército Teniente General don Roberto Eduardo Viola, de la Armada Almirante don Armando Lambruschini y de la Fuerza Aérea Brigadier General don Omar Domingo Rubens Grafiña y del excelentísimo señor Presidente de la Nación, Teniente General don Jorge Rafael Videla. En el salón, en carácter de invitados especiales, Su Excelencia el señor Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sus Excelencias los señores Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, los señores Generales de División, Vicealmirantes y Brigadieres Mayores, y los señores Generales de Brigada, Contraalmirantes y Brigadieres, con destino en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ha llegado la hora de las realizaciones más trascendentes y también más difíciles y delicadas. El proceso de reorganización nacional carecería de proyección histórica y desconocería el propósito al que solemnemente se comprometió si no iniciara, como lo hace en este preciso momento, la etapa de normalización político-institucional, fijando las bases doctrinarias sobre las que se completará la normalización de la nación. Las bases programáticas que servirán para asegurar la adecuada coherencia y eficacia en el logro de los objetivos nacionales. Las bases instrumentales sobre las que se establecerá la convivencia en la diversidad de ideas y se favorecerá la formación y consolidación de amplias e importantes corrientes organizadas de opinión. Inmediatamente se dará lectura al mensaje de la Junta Militar que aprueba el documento Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el proceso de reorganización nacional. En el uso de la palabra, el señor Secretario General de turno de la Junta Militar, Vicealmirante don Eduardo René Fracassi. Las Fuerzas Armadas entregan hoy a la Nación y por ende a todos los habitantes del suelo argentino las bases políticas para el proceso de reorganización nacional. La índole y el alcance de este importante documento están expresados en lo esencial en su introducción. Sin embargo, es oportuno efectuar ciertas consideraciones sobre la trascendencia histórica del momento que vive la República. Sin dejar de reconocer la existencia de otros hechos más profundos y permanentes que habían llevado a la situación en que se encontraba la Argentina en marzo de 1976, lo cierto es que estos tres predominaban netamente en ella. En primer lugar, una situación de desgobierno total en la que habían quedado desnaturalizados y agotados al máximo los mecanismos constitucionales. Luego, un virtual caos económico en el que, a la cesación internacional de pagos en que ya se había entrado, se agregaba la inminencia de la paralización de todo el aparato productivo del país y una efectiva hiperinflación. Por fin, la nación era agredido con los métodos más viles que se conocen en la historia de la guerra, en un esfuerzo bélico no convencional, pero no por eso menos peligroso como amenaza a la existencia misma de la República Argentina. Las Fuerzas Armadas consideraron, ante tal cuadro, que, a pesar de sus profundos deseos de que ello no ocurriera, era un ineludible deber asumir ese gobierno
que ya estaba enteramente desintegrado. Lo hicieron, en esta ocasión, con un fuerte sentimiento que estaba terminando un ciclo histórico e iniciándose uno nuevo. Se dispuso en los documentos básicos que las Fuerzas Armadas asumían la responsabilidad de reorganizar institucionalmente la nación con el propósito de restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la constitución integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindible para reconstituir el contenido de la imagen de la nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional, basado en el equilibrio y la participación responsable de los distintos sectores, a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencia de evolución y progreso del pueblo argentino. Ya han transcurrido 3 años y 9 meses desde entonces. Si se miran las cosas serenamente, con objetividad, es innegable que está bien fundado lo que se afirma en la introducción del documento que se entrega con este mensaje. Los valores esenciales que dan fundamento a la conducción del Estado han sido restituidos y sobre ellos se ha reconstituido la imagen de la nación. Es cierto, y no podía ser de otro modo, que se han cometido errores. Es cierto también que hay realizaciones que podían haberse logrado y no se han obtenido aún. Es igualmente cierto que vivimos una situación distinta a la inicial y que en lo esencial el proceso, desde el momento que se inició, ha mantenido su fidelidad a la línea básica que se había trazado para alcanzar los grandes objetivos fijados en los días cruciales de marzo de 1976. En consecuencia, resulta bien claro que hay que comenzar a preparar, con la prudencia que lo complejo y delicado de los problemas requiere, la transición entre lo que cabe considerar como el primer ciclo del proceso de reorganización nacional, en el cual el peso de la responsabilidad mayor ha gravitado y gravita sobre las Fuerzas Armadas, y lo que luego vendrá a ser un segundo ciclo, en el que este peso de la responsabilidad mayor deberá desplazarse progresivamente hacia las reservas cívicas de la nación, dispuestas a poner en juego su más alto patriotismo, lealtad, abnegación y desinterés. Después de prolongada y madura reflexión, las Fuerzas Armadas, fieles a lo establecido en los documentos básicos del proceso, consideran que ha llegado la oportunidad de formular las bases para continuar con la normalización político-institucional de la nación. Las bases doctrinarias se enumeran y definen, con los trazos más sencillos posibles, el conjunto de principios y valoraciones esenciales que configuran la continuidad histórica de nuestro país y que no podrán abandonarse sin que, al hacerlo, la República Argentina deje de ser ella misma. Las bases programáticas, amplias y flexibles, marcan los grandes confines dentro de los cuales se deberá actuar respecto a cada una de las principales áreas de la vida del país, asegurando la coherencia y eficacias mínimas que son indispensables para el logro real de los objetivos de la Argentina como nación. Las bases instrumentales, por último, establecen normas iniciales para instrumentar la acción política, buscando, muy especialmente, fomentar la existencia de amplias e importantes corrientes organizadas de opinión que, fieles a la vigencia de un sistema republicano, representativo y federal, asegure la trascendencia del proceso. La ciudadanía cuenta ahora con esas bases que serán el marco de la coincidencia y sabe cuáles son, si no se quiere desvirtuar el proceso, los límites del disenso. Sabe también, pues, cuál es el camino que las Fuerzas Armadas le proponen para continuar esta gran empresa común que se inició en marzo de 1976. Como militares que nos vimos obligados a asumir entonces la dura responsabilidad que no podíamos ni debíamos rehuir, y como ciudadanos
exhortamos a nuestros compatriotas a recorrer, con el ánimo bien alto y con el máximo entusiasmo posible, este camino que seguramente llevará a la Argentina a ser de nuevo la realización de una espléndida promesa. El señor vicealmirante don Eduardo René Fracassi, secretario general de turno de la Junta Militar, procede de inmediato a dar lectura al acta correspondiente que con posterioridad será firmada por los señores comandantes en jefe. Buenos Aires, 19 de diciembre de 1979. Acta fijando las bases políticas de las Fuerzas Armadas para el proceso de reorganización nacional. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 19 días del mes de diciembre del año 1979, reunidos en el Congreso Nacional, sede de la Junta Militar, el comandante en jefe del Ejército, Teniente General don Roberto Eduardo Viola, el comandante en jefe de la Armada, Almirante don Armando Lambruschini, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General don Omar Domingo Rubens Grafiña, visto la necesidad de continuar con la normalización político-institucional de la nación, resuelven: primero, aprobar las bases políticas de las Fuerzas Armadas para el proceso de reorganización nacional que se agregan como anexo 1. Segundo, asignar al Poder Ejecutivo Nacional la responsabilidad de la ejecución de las acciones a que diera lugar su puesta en vigencia, reservándose la Junta Militar su dirección y supervisión. Adoptada la resolución precedente, se da por terminado el acto. Se firman 4 ejemplares de este documento a los fines de su registro, conocimiento y ulterior archivo en el Comando en Jefe del Ejército, Comando en Jefe de la Armada, Comando en Jefe de la Fuerza Aérea Argentina y Presidencia de la Nación. Firmado Roberto Viola, Armando Lambruschini, Omar Grafiña. Tras la lectura del acta de la Junta Militar, el oficial superior de turno procede a acercar a cada uno de los señores comandantes en jefe el acta que se acaba de leer, con el propósito de que cada uno de ellos proceda a firmar dichos documentos. En 4 ejemplares de un mismo tenor, procede a firmar, en primer término, Su Excelencia el señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General don Omar Domingo Rubens Grafiña. En este documento que hoy se da a conocer, se establecen las bases doctrinarias, programáticas e instrumentales como primer paso de un vasto proceso cuya continuación, desarrollo y cumplimiento con éxito solo serán posibles si todas las reservas cívicas de la nación le prestan su concurso con patriotismo, lealtad, abnegación y desinterés. Por todo lo expuesto, las Fuerzas Armadas reafirman la vigencia de los documentos básicos del proceso de reorganización nacional. Está firmando el acta de la Junta Militar en este instante Su Excelencia el señor comandante en jefe de la Armada, Almirante don Armando Lambruschini. Los valores esenciales que dan fundamento a la conducción del Estado han sido restituidos y sobre ellos se ha reconstituido el contenido de la imagen de la nación. Esta afirmación positiva, que es producto de una reflexión cuidadosa y de un análisis sin concesiones, no excluye, por cierto, la admisión de errores, como se ha dicho, o el reconocimiento que hay logros no obtenidos aún, pero reafirman una vez más la fidelidad del proceso en todo el tiempo transcurrido desde su inicio a la línea programática trazada para alcanzar los objetivos esenciales fijados. Está firmando el acta correspondiente Su Excelencia el señor comandante en jefe del Ejército, Teniente General don Roberto Eduardo Viola. Es el último de los firmantes del acta de la Junta Militar. Son 4 ejemplares del mismo tenor. El señor oficial superior de turno de la Junta Militar, tras la firma del acta, que aprueba el documento Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el proceso de reorganización nacional, hace entrega de este documento a los señores comandantes en jefe
y también al excelentísimo señor Presidente de la Nación. Este documento será entregado de inmediato a los señores representantes de los medios de comunicación para su más amplia difusión por los medios que los acreditan. Como se ha expresado claramente en el mensaje de la Junta Militar, la ciudadanía dispone ahora de las bases para coincidir, pero también de los límites del disenso, y sabe cuál es el camino que las Fuerzas Armadas le proponen en esta nueva etapa de la gran empresa común iniciada en marzo de 1976. De esta manera, se da por finalizada esta ceremonia cumplida en el Salón Azul del Congreso Nacional, sede natural de la Junta Militar, con la presencia de sus integrantes, los señores comandantes en jefe de las tres armas y el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y ATC LS82 TV Canal 7 para todas las emisoras de la cadena nacional de radio y televisión del país, las que a partir de este momento continuarán la difusión de sus respectivos programas.